No me hubiera creído que era un mentiroso si no fuera por las imágenes. He sido mentiroso antes, y creo que la primera noticia es que los mentirosos les gusta espolvorear el culo. Hacen montaña sobre cada pequeña montaña, porque quieren sentirse como si la relación estuviera asesinada, y por eso mentieron, y no por el otro lado. Encontré muchas razones para pelearme, porque es mejor decirle a la gente que estábamos discutiendo y que la comunicación se rompió, en lugar de la verdad, que es lo que sucede a lo largo de la noche. Esa es mi experiencia de ser mentiroso. Tenía un novio que se perdió la mente porque no me respondió a mi teléfono durante la noche. Lo que hubiera sido un pequeño negocio, solo unas semanas antes, era decir que estaba aterrizando y que no podía ser confiado. Por supuesto, solo unos días después, lo encontré en un Starbucks con una chica que había conocido en línea. ¿Crees que le dijo a sus padres que lo dejara porque tenía las manos arriba de otra chica? No. Dijo que habíamos estado lejos por un tiempo y que estábamos discutiendo mucho, y en un momento de pobreza, encontró soledad en otra chica. Solo dejó el parte donde inició todos esos argumentos, pero mi novio nunca cambió, ni un poco. No me besó diferente, no me miró diferente, no cambió su hábito, en ningún modo. No fue como si empezara a bañarse de repente cuando llegara a casa o a ir al gimnasio en la noche en lugar de en la mañana. Mi madre dijo que sabía que mi padre había empezado a ver a alguien más cuando se fue a sacar su plato y había comida dejada detrás. Y pronto después, lo encontró mirándose en el espejo y aburriéndose en su cuello. Creo que mi punto es, muchas veces cuando te das cuenta de que has sido traicionado, miras atrás y ves todo tipo de pequeñas claves, pero nunca me sentí así con mi marido. Era simplemente, allá del azul. El envelope llegó, grueso como un paquete de cartas, con un lápiz rojo en la espalda, leyendo. Tienes que ver a qué tipo de hombre eres tú. Dentro, había una mitad de Polaroids de mi marido durmiendo con otra mujer. Su cara era obscura, pero tenía un aspecto extraño de él. Ojos blancos, una expresión extraña, pero era tan claramente él. Recuerdo sentirme tan sorprendido que todo tomó un hincho de lo surrealista. Suena estúpido, pero durante los primeros segundos que miraba las fotos, Dom lo encontró y pensé, Dios mío, ¿dónde encuentra el tiempo? Dom. Aquí estaba, enfrentándome a la prueba de la última traición, y estaba tratando de encontrar la logística. Era un buen punto, pero de un modo extraño. Trabajaba 9 horas al día, y solo 2 días a la semana en el oficio, y eso fue un cambio de minutos. Su rutina de mañana era despertarse a las de la mañana, ir a caminar, cocinar desayunos, bañarse, lavarse, hacer la palabra cruzada, conducirse a la oficina. Digo, realmente. No había mucho tiempo en el que pensé que podía encontrar a otra mujer, a menos de crear una nueva relación. No le dije nada cuando regresaba a casa. Si era un buen actor, yo también quería ser uno. Al menos en el corto plazo. Quería el control de la situación. Y lo más importante, quería el control de mí mismo. No quería llorar las lágrimas al segundo que lo desafiné. Aún así, bañéseme esa noche. Me quedé levantado, pasando por los mecanismos de todo esto. ¿Era una escuadrilla? Pensé que eso podría explicar las constricciones del tiempo. Un hombre podría conseguir una de esas de internet. Muy fácil. No tendría que llorar y morir a nadie entonces. ¿Qué necesitaría realmente? ¿Algo de dinero y media hora en un lugar privado? Y hagámoslo honestos con nosotros mismos. Hombres y mujeres ambos. Una media hora es un poco de un sobreestimo. Para los demás chicos que he estado con, es más cerca de un descanso comercial. Estudié las imágenes muy cerca, buscando respuestas a estas preguntas extrañas. Por lo que parecía, estaban mirándolo en la habitación de alguien. Pensé que podría haber encontrado a una prostituta con su propio lugar cerca. Aunque no estaba necesariamente casado con esa idea. En realidad, mi teoría era que, quienquiera que encontrara, tenían que estar bastante cómodos sin romances. Adentro y afuera, ¿sabes? Solo estaba fuera de la casa 2 días a la semana. Y sabía que realmente iba al oficio. Porque fue tarde una vez debido al tráfico. Y su jefe se llamó furioso. Y tuve que ofrecer todo tipo de excusas. Aún así, solo para estar seguro, empecé a probarlo en los siguientes días. Llamaba a su teléfono de mesa de repente. Y él siempre estaba ahí. Incluso llamé al recepcionista. Y le dije que quería enviarle unas flores para nuestro aniversario. Entonces, ¿había un momento en específico en el que debía evitar que el recepcionista se levantara? Y ella dijo que no. Él estaba casi siempre en su mesa, a excepción de tal vez minutos a la tarde. Eso significaba que, quienquiera que lo llevara, tenían que estar reuniéndose a la tarde, y hacerlo todo en tiempo recorrido, lo cual era bastante extraño, si me preguntas. Quiero decir, tenía la prueba de corazón en mis manos, así que no podía dudarlo. Pero sí,
Era extraño pensarlo, saliendo de alguna casa de una mujer de repente. Si esto era un caso, ¿cómo empezó? ¿Cuáles eran las normas? ¿Qué salieron de ellos dos? Quiero decir, no era como si no me dejara mostrarle amor. No me equivoco. Después de la primera foto, inmediatamente abandoné toda la intimidad. Pero, lo que estoy diciendo es, en el recorrido para descubrirlo, no era como si lo dejáramos o incluso reduciéramos la cantidad. Supongo que siempre tenían un poco de alta velocidad. Ambos tenían. Solo lo encontré extraño. Cualquier cosa que fuese esta afección, prácticamente solo tenía que estar durmiendo con el otro y nada más. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no simplemente obtener un poco más de mí? En el esquema de cosas, él estaba arruinando nuestro casamiento por... ¿qué? ¿1 por ciento más? Eso me pareció extraño también. En mi cabeza, continuaba pensando el mismo escenario de nuevo y de nuevo. Si era solo más que él quería, ¿por qué no tenerlo conmigo? Lo hice cuando mi padre se fue, por cierto. Trait de rationalizarlo. Lo hice un tipo de misterio que tenía que ser resolvido. ¿Por qué no éramos suficientes? ¿Fue porque él quería un hijo? ¿O porque mi madre y yo éramos muy cercanos y no teníamos nada en común con él? La otra mujer que nos dejó no era una niña ni nada. Ella era la edad de mi madre. Entonces, ¿qué era diferente de ella? ¿Qué le dio a esta mujer que su vida en casa no podía? Recuerdo que la vi en el auto una vez, sentada allí, mientras él vino a la puerta para verme por 1 hora o 2. Mi madre se volvió porque no podía verle. Y yo había esperado a algún chico bland. Pero no. Solo otra mujer de edad media, que incluso se veía un poco como mi madre. Dicen que la historia se repite. La mujer en ese Polaroid se veía como yo. Casi un modelo joven. No podía ver su cara. Siempre había algo que lo bloqueaba. Pero tenía pelo blanco largo, similar construcción, edad similar. Suena raro, pero creo que le hubiera dolido menos si hubiera sido un chico bland en un vestido de liderazgo. Como era, cada vez que miraba esas fotos, no podía escapar de la sensación de que algo muy específico debía estar mal conmigo. Y no podía ser algo físico suave. Fue más profundo que eso. Algo que él se dio cuenta solo después de pasar 10 años conmigo. ¿Le molé a él en un nivel personal? ¿O solo me miró un día mientras me lavaba mis piernas y pensaba que eso era lo que era? ¿Le dio la mierda? No le dio una mejora. Solo un reemplazo. Y de alguna manera, no sé, se sintió peor. La consideré una venganza, pero no podía hacerlo. Es tan raro. Le puse una foto de Instagram que no era como las habituales. Joder, los hombres en línea no necesitan mucho para salir, ¿verdad? Vas a sitios de adultos y ves las cosas que las mujeres hacen allí y piensas que los hombres realmente necesitan un montón de cosas para que se pongan. Pero resulta que siempre hay un tipo esperando para subir a tus DMS porque te pusiste pantalones o calzones. Todo lo que me tomó fue una foto en un tesir de tamaño exagerado con mis pies abiertos. No se veía nada de piel. He visto más advertencias reveladoras. No pararon los mensajes que llegaban de extranjeros y más de unos buenos amigos y viejas llamadas. No respondí a ninguna de ellas. Una sola. Estaban desesperadas, pero nunca sentí la necesidad de alcanzar. Es solo. Bueno, me recordó el hecho de que no estaba cansado de la atención en primer lugar. No estaba contento con mi relación. Los Polaroids me dijeron que no estaba suficiente, pero nunca me sentí así. Una parte de mí quería romper este obstáculo en nuestra relación, llenar el bolsillo, caer en el terreno y seguir usando el camino como si nada hubiera cambiado. Pero no lo tenía en mí. Muy poco tiempo había pasado y ya me sentí como si me iba a la locura. Como si necesitara saber por qué diablos había hecho esto. Cada día se pasaba oscilando entre la tristeza del corazón y la furia roja de la traición. No podía mantener el acto para siempre. Más tarde o más pronto, me rompería. La actuación no estaba perfecta. Él notaba la distancia entre nosotros. Seguía preguntándome si estaba bien. Más tarde o más pronto, la respuesta era un golpe muy suave en las piernas. ¿No tenía el objetivo de perder mi tiempo de conseguirme un control sobre mí mismo? ¿De no perder el control y darle la mano superior? ¿Sería inútil si terminara encargado del asalto? Al final, decidí una solución más simple. Iba a hablar con esta otra mujer. Quizás no directamente. Mi vida no es Jerry Springfield. No iba a abrir la puerta y gritar, tú tomaste a mi hombre. Pero quizás podía irme a ella. Hablar con ella como, buenas espaldas. ¿Dónde las tienes? ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo? ¿Tienes alguna especie de técnica para terminar las casas? Me engaño. Es lo que hago cuando me siento incómodo. Y me sentí muy incómodo al pensar en encontrar a esta mujer y hablar con ella. No soy un espía. Hablar con extranjeros me hace sentir incómodo, a pesar de que todo el encuentro es una locura debido a algún caso de Hitchcock. La buena noticia fue que no tuve que mirar lejos.
Uno de los Polaroids tenía un número de casa y algunos edificios en el fondo que reconocí. Tomé quizás minutos en Google Maps para pinarlo. Nada difícil. Luego tuve una adresa y no fue mucho antes de que mi esposo tuviera un día en la oficina y pudiera ir a investigar. La primera cosa que pensé cuando vi la casa parecía que había roto. Una de las ventanas en el piso superior había sido rompida y bordada. La puerta estaba abierta en medio del día. El jardín era un desastre de huesos sobregrados y un tipo de mierda que parecía que los pasajeros habían puesto sobre la pared, pero los propietarios nunca habían limpiado. Era todo muy gris y espeso. Realmente parecía el tipo de lugar en el que los pasajeros se levantaban. Incluso chequeé los polos de teléfono para un par de zapatillas detrás de los huesos. Me sentí bastante exquisito esperando en mi auto, pero parecía que iba bien salir a caminar. Pensé que iba a verla venir o irse, pero eso nunca sucedió. Todo lo que conseguí fue perder un par de horas. Tomé un tiempo para comparar los polos con la ventana del jardín y definitivamente era la misma. Desafortunadamente, mirando esas imágenes me arrepentí. Allí estaba, en el sofá, con el cabello sobre la cara. Allí estaba, detrás de ella. Y aquí estaba, en mi auto, mirándome en el lugar exacto en el que había sido traído. Me arrepentí tanto que salí del auto y me sentí un poco más cerca de ese momento de Jerry Springer en el que siempre dije a mí mismo que nunca lo habría hecho. Creo que todas las semanas de estrés y de preguntarme habían empezado a romper un poco porque ya tenía lágrimas antes de pasar por la puerta del jardín. Y mi esposo, que había vuelto a casa por ahora, me estaba enviando mensajes, preguntándome dónde estaba, y yo seguía ignorándolo. El tiempo pasaba demasiado rápido y solo quería que estuviera quieto un poco más. Me sentí como si ahora o nunca. Este era el punto de partida. Tenía que saber si ella estaba allí o si había alguna prueba de que él estaba allí. Tenía que saber. Me yoqué pero no tenía respuesta. A medida que las puertas se abrían, me miré alrededor y tenía un pequeño pico dentro, pero acabé agachándolo con mi brazo y lo empujé aún más abierto. Los hinges dejaban un grito terrible, como si estuvieran parado por semanas o incluso meses. Si alguien estaba allí, deberían haber venido corriendo al sonido. Pero nada. Una vez que estaba seguro de que estaba solo, entré y revisé mi opinión anterior. No era un piso. Era más como una escena de crimen. Todo estaba, bueno, algo limpio, no destituido. Había una o dos pinturas en la pared, pero el vidrio estaba tan cubierto de hielo que no podía ver nada de las imágenes reales. Y el piso se veía sucio, pero no aburrido, simplemente abandonado y abandonado. No había cintas de cigaretas en todos lados y hilos en todo el lugar. Era como una casa normal que había sido dejada atrás. Lo único que podía oler era molde y humedad. Probablemente porque la lluvia había entrado a través de la puerta abierta. No estaba realmente capaz de ayudarme. Fui más adentro de la casa. Bajé en la habitación y vi la misma en esas fotos y vi lo mismo que había antes. Una habitación relativamente linda con un sofá y una televisión cubiertas de hielo. Algunas de ellas habían sido destruidas en lugares, pero no suficientemente para sugerir el uso normal. En las Polaroids se veía normal, pero en persona me pareció claro que no había vivido allí durante años. Me pregunté si en realidad habían encontrado una casa abandonada para usar. Fue lo único que me hizo sentido. Quizás la mujer lo sabía porque la pasó en su camino de trabajo o algo así. Pero todavía me preguntaba cómo una casa podía quedar vacía y durar bastante tiempo para que el molde se sienta. Y no para que los niños o los chiquitos se movieran también. No había grafito. ¿Alguna carta afuera? Lo mencioné. Pero no se usaban cándems o botellas rompidas o algo así. La habitación era más o menos la misma. Así que me fui a las escaleras y pronto mis sospechas se confirmaron. Primera habitación a la derecha. Tapete de policía amarillo por todo el frente de la puerta. Aunque desde entonces había sido rompido, ahora solo se quedaba allí como viejos trimes de una fiesta que habían ido mal. Dios mío, me di cuenta de que en realidad era una escena de crimen. Obviamente miré adentro. Creo que hasta entonces me había fijado un poco demasiado en mi ansiedad social. Me quedé esperando a entrar en esta mujer y tener alguna conversación extraña. Igualmente sobre ella rompiendo a mi marido o yo rompiendo en su casa. Pero mirar hacia esa habitación me hizo sentir una verdadera temor. Era la vista de sangre. Incluso la vieja sangre amarilla secada en un antiguo piso. Nunca había visto algo así. No en esa cantidad y no tan violentamente. La cama había sido masacrada. Foame secado de azúcar y lámparas habían secado por todas partes en la matriz y había sangre por todas las paredes y la cela. Mirándolo me dio una sensación inmediata de lo que había pasado. Alguien había dormido allí y otra persona había disparado con un gran cuchillo, tal vez cruzando a ellos. Simplemente bang, 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 bang. Podría ser entre mi esposo y yo en la seguridad de mi propio hogar donde podía cerrar todas las puertas.
Me volví y me fui rápido a las escaleras. Pero solo llegué a la mitad cuando escuché algo extraño venir de detrás. Un grito que cortaba los sonidos ambientes de mis pasos y el tráfico distante. Algo de eso me dejó frío en el lugar. No era la risa de una persona sana. Ya pensé que si esta mujer vivía aquí, probablemente la rompiera, pero escuchar una risa detrás de mí como esa hizo que mi piel crezca. Una parte de mí quería evitar girarme, en parte porque sentí que iba a venir cara a cara con una mujer que destruyó mi casamiento, pero también porque me estaba empezando a sentir genuinamente asustado. ¿Qué diablos fue este lugar? ¿Y quién diablos viviría aquí en estas condiciones? No sé qué me hizo girarme al final. ¿La corazón? ¿Tal vez? ¿O solo el deseo de romperlo? Más probablemente. Cuando finalmente me giré, vi a una mujer sangrienta estando encima de las escaleras con el cabello sobre su cara. Seguramente parecía a la mujer en las fotos. Entonces de nuevo, ¿qué había visto encima de su cara? ¿El cabello? Y eso era lo que podía ver de la mujer enfrente de mí. El cabello, húmedo y húmedo, cayendo sobre su cara para cubrir casi todo, excepto su sonrisa sangrienta y su cuello deshidratado. Detrás de eso, había un cuerpo justo fuera de Oliver Twist, fino y flotante, ropa deshidratada, los pies suaves golpeando por encima de la escalera. Es raro, pero eran sus pies los que me hicieron sentir tan incómodo. No me gustan los pies, y los de ella eran como algo justo fuera de The Hobbit, como si viviera toda su vida en una piscina, fuera del motor y comiéndose ropa. Deberíamos haber mirado a cada uno durante un minuto antes de que me diera la corazón para hacer algo. No parecía preocupada con el silencio. Me sospechaba que estuviera ahí toda la noche, mirándome por encima de las escaleras. «¿Perdóname?», gritaba en una imitación su voz. Como los dedos de una tabla, tenía una presencia casi física que me empujó un paso. Sin perder el ritmo, moviéndome como una reflexión mirada, ella seguía por encima de las escaleras, un paso más. No lo había dado cuenta. Ella se asombró mientras giraba su cabeza a la izquierda y a la derecha. La impresión que tuve ahí fue de un crío imitando una palabra. «Oh, solo». Ella sonrió, y tuve una vista de los dientes sangrados. Pude sentirlo, la tensión, la capacidad palpable de la violencia que había flotado en el aire. La usaba de cada célula de su cuerpo. La promesa de un golpe de dedo en una boca llena de sangre. En cualquier segundo ahora, me dije que ella iba a despegar hacia mí. Bang, 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 bang. De una manera viciosa, después de otra. Igual a esa cama. Sus manos estaban detrás de su espalda y sin duda estaban agarrándome a algo preciso. Maldita sea. Lloré y giré, haciendo para la puerta. No estaba lejos, tal vez metros al menos. Pero cada paso se sentía como una eternidad mientras esperaba sentir algo en mi espalda. Una espada cortando entre mis espaldas, una mano atascándome en mi vestido y atascándome hacia atrás. La superficie de mi cuerpo se levantaba hacia mi espalda, las manos sueltas apretándome mientras un peso me forzaba a mis pies. Llegué a la puerta libre y limpia y corrí directo a mi auto. No paré hasta que entré y cerré todas las puertas. Incluso entonces, solo arriesgué un pequeño vistazo hacia la puerta y vi que estaba vacío antes de que volviera la iluminación y golpeé mi pie en el gas. Estaba llorando mientras caía la puerta del frente. Inseguro de lo que había pasado, pero asustado al mismo tiempo. Quería saber que no estaba sola y lloraba, pero la casa estaba tranquila y vacía. Llamadas, no hay televisión, no hay esposo. Fui mirando y encontré solo una carta esperando por mí en la isla de la cocina. Nada elaborado. Seguramente no la confesión que esperaba al verla. Fue simple. Escribí en una pieza de A sacada del printero de la oficina. Él no lo hizo. No lo tenía que hacer. Necesito unos días para procesarlo. Por favor, no me mire. Podemos hablar cuando venga a casa. Al lado de la carta había un paquete de Polaroids y un envelope abierto. Necesitas ver qué está haciendo tu esposa. Había escrito en la espalda y era casi idéntico al que recibí hace semanas. Las fotos eran iguales. Solo esta vez, el rostro del hombre era oscuro y la mujer claramente visible. Ella se veía exactamente como yo. No se trata de hermanas, sino de héroes. Incluso un doppelganger. Aunque algo detrás de los ojos se sintió fuera de lugar. Este era mi propio rostro. Después de una noche de meth o de heroína, tal vez. Y aún así, sin duda, era mío. Por supuesto, ella también era familiares por otra razón. No se equivocaba con ese sonriente y grueso cabello. La conocí el día siguiente. La había visto estando en la cima de las escaleras gritando mis palabras de vuelta como un puppet. No podía empezar a imaginar qué maldito juego estaba jugando. Solo sabía que tenía que encontrarme con mi esposo. He intentado su número, pero no fue una sorpresa cuando no lo recogió. He intentado de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta... Bueno, debió haber sido el quinto intento cuando finalmente respondió.
No respondió directamente a mis llamadas. No estaba afortunado, pero envió una nota de voz. Mirando de vuelta, parecía tan obvio. Supongo que esto empezó hace pocas semanas, ¿verdad? Fue cuando se arrebató. Al principio pensé que tal vez había hecho algo malo, pero a medida que pasaban los días, se me dio claro que algo más profundo estaba en juego. Nunca en 1.000.000 de años esperaba esto. Quiero decir, tal vez. No lo sé. Hubo veces que pensé que tal vez estuviste embarazada, asustada por lo que pasó la última vez. Dios mío. Pensé que podía haber sido cualquier cosa. Pero no esto. Necesito tiempo. Un día, al menos, antes de que incluso te hable. Esto es lo último que escucharás de mí hasta que te desbloquee. Por favor, no sigas bromeando conmigo. No sé si quieres perdón, o solo me bloquees, o intentes mentirme. Pero antes de que eso pueda suceder, necesito un día para me reunir. Te hablaré cuando quiero hablar contigo. No antes, entonces. Estaba tan frustrado con esto que rompí mi teléfono en la pared y comencé a llorar, sabiendo la palabra estúpida en mí de nuevo, cuando me di cuenta de lo mal que había sido jugado. En fin de cuentas, era tan obvio que podía romperme la piel con angustia. Sí. Me había retirado. Sí. Mi comportamiento había cambiado. Sí. Me había convertido en irritable y pronto a arguir sobre las cosas más típicas. Todo esto había sido un setup desde el comienzo por esa mujer loca. Y me había metido directamente a ello. ¿Quién puede decir que incluso mi esposo no aparecía en esas fotos? Quiero decir, si yo tenía un aspecto similar, ¿por qué no él? Si solo lo había enfrentado el primer día, tal vez hubiéramos podido entenderlo. Pero como era, me veía culpable de un pecado de donde estaba. Dios mío. Incluso le había mentido al de tomar tiempo de trabajo. Mi comportamiento era prácticamente la tarjeta de poste para un esposo mentiroso. No sé qué estaba planeando aquí, pero sabía que algo estaba profundamente mal con todo esto. ¿Qué diablos fue el juego final para estos locos para arruinar mi casamiento? ¿Qué diablos voy a hacer ahora? Me gritaba en desesperación. ¿Qué diablos voy a hacer ahora? Las palabras eran tan sencillas, me preguntaba por un momento si venían de mi propia boca. ¿Anika? Tal vez incluso mis propios pensamientos me hubieran equivocado por palabras reales. Pero ninguna de ellas era correcta, y la sabía. Las palabras tenían presencia en el mundo. Más que eso, tenían un lugar detrás de mí. Lentamente, desesperadamente esperando que no tuviera que confiar en mis propios sentimientos, me volví a enfrentar a la salida que acabo de llegar. Vacío. Y aún así, ¿por qué me daba la sensación de que había sido ocupado solo unos segundos antes? ¿Algo del sexto sentido, tal vez? La conocencia de que solo porque algo parece seguro no significa que lo es. Algo había salido de vista cuando me volví. Estaba seguro de ello. Pero, ¿dónde? Nuestro coso pequeño casamiento de repente parecía demasiado grande para el confort. Una puerta aquí, una escalera allí, no había luces, aparte de lo que me había encendido en la cocina cuando me había acercado. ¿Era realmente este el lugar donde mi esposo me agarraba cada vez que esperábamos al doctor para llamarme? ¿O donde nos sentamos y nos abrazábamos mientras leía y jugábamos juegos? Era malo. Todo malo. ¿Hola? Lloré. Desesperadamente esperaba que la realidad se volviera en lugar. Pero no había nada. Ningún sonido. Solo yo. ¿Pero podía confiar que estaba sola? Mi Dios me dijo no. Ahí estaba de nuevo. Ese dolor entre mis espaldas. El mismo terror que sentí en esa casa, sabiendo que la mujer podría saltarme en cualquier momento de un lugar de las escaleras. Traté de decirme que los pensamientos paranoicos deberían ser ignorados. Pero todavía luché por un cuchillo cercano y lloré otra vez, si solo para romper el silencio que sentía muy duro. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Lentamente salí a la salida y apagué las luces. Ayudaron un poco, pero no lo suficiente. Desde las escaleras, un sonido silencioso, el sonido de un movimiento. Quería irme. Pero, ¿a dónde ir? ¿Y a qué final? Dije a mí mismo, solo podía ser ella, ¿verdad? Y ella fue, después de todo, solo una persona. Una versión más fina, más escondida de mí mismo. Puedo haber pasado las últimas semanas siendo llevada por la nariz, pero no era un bebé duro. Era una persona, tenía una agencia, y no quería ser asustado más, no en mi propio hogar. Agarré el cuchillo más fuerte, miré el brillo de la luz de su frontera y volví a enfrentarme a las escaleras. Estaba congelado en el tiempo, incapaz de moverme hacia el sonido, pero desesperado de dejarlo todo atrás. Finalmente, trabajé con la corazón para hablar, para forzar un par de palabras agitadas y inciertas. Ya sé que estás ahí. Ninguna respuesta, al menos no verbal. Los segundos se empujaron, y lentamente, casi como si estuviera disfrutándolo. 4 dedos malditos se acercaban alrededor del primer paso.
Traté de imaginar la situación en gran medida. El hecho de que, durante los últimos minutos, yo en el fondo de las escaleras y ella en la parte superior, había estado sentada, con todo su cuerpo empujado hacia el suelo, como algún tipo de espía, esperando, solo esperando. Los pensamientos me hicieron sentir enfermo, como si fuera mucho peor que una simple invasión de hogar. Y luego, vino su cara, mi cara, y me sentí como si esto fuera solo el comienzo de algún tipo de pesadilla de despertador. Llegó, saliendo por encima, un grito tan amplio como mi cabeza, con la cabeza apagada a un lado, como un papi desesperado. Ella miró a mí con esta expresión distorsionada, y luego, en un movimiento fluido, levantó el resto de su cuerpo a la vista. ¿Qué diablos eres tú? Ella asustó de regreso. Su boca no se movió un pulgo. Algo detrás de esa horrible sonrisa, algo oscuro, húmedo y brillante parecía vibrar. Me sentí desesperado mientras procesaba esto. Sentí que mis nervios se convertían en agua. Mi mano se abrió involuntariamente y la espada se cayó al suelo. Corrí. No estoy seguro de que hubiera algún pensamiento consciente detrás de esto. Ninguna decisión, racional o otra. El mismo golpe de cabeza de terror que me propuso es la misma fuerza que me hizo vomitarme cuando escuché sus pies seguirme. La misma que me hizo llorar como un hijo maldito cuando se cayó al suelo. Fue solo el dolor de romperme la cara en el tijero frío que me llevó fuera del miedo histérico. Mirando atrás, creo que es lo que salvó mi vida. Un brillante rojo de sangre, un único dedo de olor secando por el suelo, mi lenguaje probando el espacio vacío de un incisor falso. El dolor causó el tipo de reacción y me volví tan duro como podía. Hice algún contacto, no mucho, pero suficiente para que me dejara recorrer mi camino hacia mis pies y correr hacia la puerta. El misterio se repitió, se parecía. Ella detrás de mí, cuando corría hacia el exilio más cercano. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, no me dejó salir sin daño. Esta vez, llevó un cuchillo y un cuchillo a la carne de mi cabeza, y dolió como nada más que había sentido. Me sentó volando mientras gritaba en dolor y volví a mi pie al gelo. Un poco de suerte permitió que logré acercarme y agarrar la ancha de la puerta para detenerme de bajar todo el camino. Pero tomó toda la fuerza de mi corazón para mantenerme ahí mientras respiraba el dolor y gritaba en dolor. Con una mano, intenté extender la herida en mi pie, mientras con la otra me movía para abrir la puerta. Tomó un par de segundos, más de lo que quería, lo suficientemente para que me mirara y viera a ella estando ahí, respirando tan fuerte que su cuerpo se rompió. Tal vez había estado riendo, o tal vez fue ella imitando mis llantos de dolor. No podía estar seguro, pero encontré a mí mismo esperando que me despertara cualquier segundo ahora. Que esto fuese un sueño, una perversión grosera de mi imaginación atascada, pero el tiempo continuaba. Una mano, intentando desesperadamente trabajar la llave en la ancha, la otra, agarrando un gancho de músculo que ardía en dolor. Mi piel seca con sangre caliente, zapatillas, suelo húmedo. ¿Me voy a pasar? Me pregunté. ¿Qué hará conmigo si lo hago? Ella tomó un paso hacia mí, saboreando mi debilidad. Yo soñé y salí con mi una buena pierna, pero este gesto triste significó que perdí mi pasillo y salí al suelo donde estaba, de vuelta contra la puerta, y miré sin ayuda mientras se acercaba más cerca. ¿Qué quieres? Me asusté. ¿Qué quieres? Ella gritó de vuelta a mí desde su boca fría. Dios, lo que estaba moviendo detrás de esos malos dientes, se veía casi insectal. La última cosa que recuerdo antes de que el dolor se volviera demasiado fue su cara, más cercana de lo que debería ser, y toda llena, imposiblemente brillante, de una cascada de azul y rojo. Ese rostro de ella, mi rostro, era asombroso, ojos sangrientos que abrazaban mis características como un predador saboreando su asesinato. Y esa boca, y la cosa que se abrió dentro, abriéndose lentamente más amplio y más amplio. Me desperté gritando. Varios órdenes, grandes hombres, me agachaban mientras las médicas y los médicos se acercaban a mi pie. Uno de ellos me dijo que estaba a salvo, pero tomó un tiempo para que las palabras se sintieran. Fue solo cuando recuerdo la luz que empecé a calmarme. Rojo y azul. Un vecino había llamado a la policía en respuesta a todo el ruido, y cuando las médicas explicaban lo que había pasado, lloré con alivio. ¿Quién pensaba que sería tan agradecido por los vecinos nerviosos? Me imaginé que hubiera sido una situación doméstica equivocada, pero cuando los policías se levantaron y me encontraron hirviendo por todo el piso con un carbo de pulgadas saliendo de mi pie, sabían que era mucho, mucho peor. Una invasión en casa, me dijeron. Quisiera corregirlos. Le eché una respuesta un poco agitada sobre una mujer en mi casa y lloraron. ¿Pero cómo podía explicarles la locura de los últimos meses? Cuando me dijeron sobre mis ropas y orificios perdidos, sobre la manera en que alguien claramente rompió el hogar de los valiosos. Era un día claro. Ellos se levantaron de la idea de que era una burglaría equivocada.
El pensamiento de ella rumbeando a través de mis cosas me asustó. La noción de que ella había rumbeado a través de mis cosas. Por supuesto, mis ropas y orificios estaban perdidos. Ese sueño de una mujer parecía darse un golpe de imitarme. Esto significaba que la próxima vez que apareciera, saliera de algún closet oscuro o se rompiera del asiento de mi auto. ¿Sería vestida de mis ropas? ¿Ropas que antes me amaba? ¿Ahora sangradas y sucias? ¿La ropa que mi madre y mi padre me habían dado estirada alrededor de su cuello? ¿Mi esposo? Pregunté a la policía una vez que se había acabado con las preguntas, el libro de notas se rompió y estaba listo para salir. ¿Has escuchado de mi esposo? ¿Has escuchado de mi esposo? Está en su camino, cansado de creer. Me senté de regreso y comencé a llorar. El policía, claramente consciente de lo que había pasado, se salió sin otra palabra y me quedé allí sola por lo que debía de haber sido horas. Creo que me pasé de nuevo, pero simplemente me sentí en un sueño muy profundo. Cuando me desperté, se sentía como una luz de mañana filtrándome a través de los ojos cerrados. Lentamente, me di cuenta de que estiraba al sonido genérico de mi esposo. ¿Hola? Me sonreía a la realización de que había llegado y la familiaridad que el sonido de su voz había traído. El sentimiento de seguridad. Después de todo lo que había pasado, me significó al mundo que él estuviera tan cerca de mí otra vez. Me volví y lo vi estando allí, mirándome hacia afuera. ¿Daniel? Traté de mantener mi voz clara, pero llegué menos de la mitad a través de su nombre antes de que se volviera un gran sollo. Oh, gracias a Dios que estás aquí. ¿Quién eres? Me asusté. Me confundió la elección de palabras, pero mi esposo no se movió ni se volvió a encontrarme. Eso en sí mismo fue suficiente para hacerme sentarme bien. Daniel, Rafferty, ¿qué estás haciendo en mi habitación? Sáquenme de aquí. Dan, joder. De repente, una exclamación me hizo saltar. Mi ritmo de corazón se espantó. Una máquina cerca de mí empezó a gritar. Pero aún así, mi esposo no se movió. Joder, ¿qué diablos eres tú? Continuó. Oh, Dios mío. Empezó a gritar mientras quedaba perfectamente tranquilo, con las manos detrás de su cuello. La cabeza se alzó a un lado. Justo de repente, cuando empezó a llorar, se detuvo y varios médicos empezaron a correr a la habitación para verme. Mi cabeza se alzó. Con la luz del sol, el mundo comenzó a girar. Lentamente, por último, mi esposo se volvió a encontrar conmigo mientras los médicos se movían y preguntaban un par de preguntas, ninguna de las cuales me parecía escuchar. Vi su cara. Dios, su cara. Una sonrisa tan amplia como su cabeza. Ojos abiertos, cabello grueso y un tipo de desesperado y drogadicto sonrisa. Cuando habló una última vez, sus labios no se movieron, pero detrás de esa rara y abierta boca había el poco visible sonrisa de una carapaz negra que vibraba. ¿Qué eres? Dijo una sonrisa muerta, una última exclamación antes de que se fuera. Los demás en la habitación eran obligados a él, enfocados como si fueran totalmente en mí, mientras un par de alarmas se despegaban. Mientras vio al salir, una realización asombrosa se despertó en mí, una que amenazaba de despejar el último vestigio de la consciencia. Ese tipo era su doppelganger, y había estado repitiendo las palabras muertas de mi marido de vuelta en mí. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo vídeo.